Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a hacer la presentación de los casos que van a estar a disposición para ustedes para la infografía, ¿no? El trabajo práctico de este ciclo 2022. Ya, entonces, como saben, ya se ha explicado la mecánica del trabajo en un video anterior. En este lo que voy a hacer es presentar los 7 casos que van a estar a disposición, ¿no? De modo que ustedes revisen, vean de qué se trata, ¿no? Y en base a eso ustedes me manden su elección, ¿no? O la lista de prioridades que tienen de estos casos con el nombre de su grupo y eventualmente se hará el sorteo de los grupos y en función a eso se les va a asignar un pequeño expediente inicial del caso y además con un tema sugerido que se les propone tratar, ¿no? Todo esto, como saben, con la idea de tomar un caso con una relevancia histórica, ¿no? Y a ese aplicarle las lógicas, los conceptos, las instituciones de negocio jurídico y de este curso que estamos tratando durante el semestre. Y entonces vamos con la presentación de los casos. Son 7 casos, como les digo, ¿no? El primero de ellos es el caso de lo que estoy poniendo como nombre, los acreedores del Estado, los acreedores del Estado. Esto se refiere básicamente a el momento de la independencia, ¿no? Como saben, la temática de este semestre en los casos de las infografías va a ser el bicentenario, ¿no? Y, digamos, la celebración, o quizás no tanto la celebración, sino simplemente el recuerdo de lo que fue el periodo de la independencia y los primeros años de la República, ¿no? Entonces, en ese contexto, la imagen que aparece en la pantalla es una imagen de lo que habría sido la batalla de Ayacucho, ¿no? El último momento en que se consigue recién la independencia, es decir, en el año 1824. El próximo año se va a celebrar los 200 años de la independencia, ¿no? El próximo año 2021, pero la independencia se consolida y recién se termina de conseguir en el año 1824 con las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho, cuando está Bolívar en nuestro país, ¿no? Entonces, ese momento que se refleja en esa imagen que tienen ahí, ¿no? Es parte de un contexto en el cual había todo un conflicto bélico, ¿no? Para conseguir la independencia de España, para el cual una serie de préstamos se tuvieron que tomar de distintas entidades y de distintas personas para llevar a cabo el conflicto, ¿no? Entre ellos digamos, prestamistas ingleses, se asumieron una serie de deudas con lo que en ese momento era Colombia, ¿no? Con los chilenos y también con personas y comerciantes y empresarios peruanos, ¿no? Y estas deudas, ¿no? Que son las deudas de la independencia, son lo que en este caso se está tomando como un primer caso, que es el caso acreedores del Estado, ¿no? Lo que eventualmente son deudas, asunciones, promesas que hizo el Estado a distintas entidades, ¿no? Y que incluso luego, en el momento de buscarse pagar esto más adelante, en los años 1840 y 1850, con los gobiernos de Castilla y de Echenique, se dan una serie de disputas y de denuncias de casos de corrupción justamente en el pago de esta deuda. Entonces, ese es un primer caso que se refiere a la deuda que nació con la independencia, que tiene como título los acreedores del Estado. Un segundo caso es el que tiene como título las manos muertas, ¿no? Las manos muertas se refiere esto a la cantidad de propiedades y de predios que se encontraban a nombre de la iglesia, ¿no? Ya sean estas templos, conventos, monasterios, hospitales, ¿no? Que era una práctica que viene básicamente heredada de la época colonial, ¿no? La cantidad de propiedades que se encuentran en manos de la iglesia, ¿no? Y que vienen además con una figura en específico que es la que da lugar a esta lógica de las manos muertas, que es, hay determinados tipos de acuerdos, ¿no? Que se dan en ese contexto para poner estos inmuebles, ¿no? A manos de la iglesia, ¿no? Entre ellos, ya el detalle lo tendrá el grupo al que le toque esto, están los censos en sus distintos tipos, las enfiteusis, pero también incluso en este contexto están otros tipos de derechos reales, como por ejemplo los mayorazgos, pero que tienen una idea básica que es mantener la propiedad consolidada, que no pueda ser tan fácilmente vendida, ¿no? Ya sea consolidada en una familia, ¿no? Para que no salga de esa familia, ¿no? Por ejemplo, con el mayorazgo,
o en la iglesia, ¿no? Que se encuentre, digamos, la propiedad asignada a un convento, a un monasterio, o que haya una serie de rentas que van saliendo de una propiedad para beneficio de algún tipo de entidad religiosa, ¿no? Ese tipo de regímenes de propiedad que hacía que la propiedad se encuentre más estancada, más estática, ¿no? Y que no sea tan fácilmente transferible, es lo que se llama el contexto de las manos muertas, ¿no? Entonces, ese tipo de contratos y en ese contexto de, digamos, heredar ese tipo de regulaciones o ese tipo de relaciones desde la colonia a los primeros años de la República, ¿no? Es todo un contexto histórico de un tipo de contratos y también incluso un tipo de disposiciones que se incluían en los testamentos, ¿no? Que es el segundo caso que va a haber como para que ustedes puedan escoger el caso de las manos muertas. Un tercer, eh, un tercer caso que hay para elegir es el contrato Gibbs, es el caso que va a tener como título el contrato Gibbs. Esto es el contexto del guano, ¿no? La era del guano, ¿no? Que inicia más o menos alrededor del año 1845, es decir, se da en la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Y es lo que se llama, o lo que Basadre llama la falaz prosperidad, ¿no? Porque es un momento en el cual nuestra economía se beneficia por la posibilidad de explotar este recurso natural del guano, ¿no? Y se beneficia, y ahí viene justamente el análisis desde el punto de vista de cuestiones que nosotros conocemos del negocio jurídico, a través de distintos tipos de contratos o distintos tipos de acuerdos, ¿no? Inicialmente había un formato en el que se utilizaba un contrato de arrendamiento, ¿no? De este recurso a empresarios o comerciantes peruanos, entre ellos famosamente a Francisco Quirós, pero luego viene un mecanismo contractual, ¿no? Un mecanismo negocial más favorable para el Estado, que son los contratos de consignación, ¿no? Que es una forma de venta bajo la cual el Estado le da lo que hoy día quizás se llamaría una concesión, es decir, se le entrega el recurso natural a una empresa, ¿no? Y esta paga un porcentaje por la explotación, ¿no? La comercialización de este recurso natural, ¿no? Digamos, una de las casas, no la única, pero una de las casas que estuvo en medio de este tipo de acuerdos, ¿no? De este tipo de negocios jurídicos en buena cuenta, es la casa británica Gibbs, ¿no? Entonces, este tercer caso es el caso del contrato Gibbs, ¿no? El contrato o los distintos acuerdos comerciales que hubo entre el Estado peruano y la Casa Británica Gibbs para la explotación del guano. Entonces ese es un tercer caso para escoger. Un cuarto caso que, digamos, tiene justo en cierto modo una relación con esta era del guano es el caso de la manumisión de esclavos durante el periodo, o hecha, digamos, a iniciativa de quien aparece en medio de la caricatura en la pantalla, que es Ramón Castilla, ¿no? Uno de las figuras principales durante el siglo XIX en la política y en los acontecimientos históricos peruanos, ¿no? Y que, digamos, acaba, ¿no? Obviamente hay que entenderlo en su contexto, pero acaba con esa práctica infame de la esclavitud formalmente en nuestro país, ¿no? Y lo hace además en un contexto del conflicto y del levantamiento que hace Castilla contra el gobierno de Echenique, ¿no? Esto es en el año 1854 y bueno, esto es una cuestión compleja evidentemente, ¿no? Porque así como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en Perú también se consigue la manumisión de los esclavos, ¿no? Pero no se hace ningún tipo de apoyo o compensación, ya sea social o económica, a las personas que pasan a tener la libertad, ¿no? Y esos justamente los problemas que se van arrastrando con los que tienen ascendencia africana, ¿no? Y que es parte de lo que trae los problemas sociales que existen en nuestro país, existen en otros países, pero también existen en nuestro país con los afroperuanos. Entonces, eso es toda una discusión bien compleja, ¿no? Pero, digamos, la idea acá es centrarse en ese episodio en particular, que es la manumisión de los esclavos y, en particular, el pago de una indemnización que hace el Estado peruano, aprovechando justamente la bonanza por el guano, ¿no? A los que eran los propietarios de los esclavos antes de este episodio, ¿no? Entonces, ese episodio que tiene una connotación social, política, pero también económica y jurídica, ¿no? Es el que se busca analizar en este caso de las infografías, ¿no? Ese es el caso de la manumisión de esclavos.
Siempre en ese contexto, ¿no?, en el que estamos, el quinto caso es el caso del contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus, ¿no? Todos estos temas, de todas maneras, de una u otra manera, ustedes los han visto seguramente en estudios generales letras, ¿no? Pero básicamente el contrato de Dreyfus también trata sobre la explotación del guano, pero digamos ya en su fase última, ¿no? En el año 1869 es que se celebra este contrato de concesión o de consignación con la Casa Dreyfus, ¿no?, en París, ¿no? Esto es en el gobierno de José Balta, ¿no? Y el impulsor de este contrato con la Casa Dreyfus es su ministro, que era Nicolás de Piérola, que eventualmente también llega a ser presidente de la República. Y básicamente este contexto lo que genera es también un contrato, un negocio jurídico que permite al Estado peruano tener una gran liquidez, ¿no?, en base a los adelantos de los pagos que hace esta casa Dreyfus al Estado peruano, con lo cual famosamente se destina este dinero a distintos fines, pero principalmente a la construcción de ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril Lima-Callao, el ferrocarril Tacna-Arica, ¿no? Arica todavía en ese momento pertenecía a la República del Perú, ¿no? Y que es la parte positiva, pero la parte negativa de esto es que en este contrato y en ese contexto se consolida el enorme endeudamiento que toma el Perú, ¿no? Y que eventualmente mal manejado, ¿no?, mal gestionado, lleva a básicamente la bancarrota de las finanzas públicas peruanas, ¿no? Y con ello también en la problemática de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, ese contrato Dreyfus, ¿no?, que se refiere al guano, pero también a los empréstitos que toma el Perú en ese contexto, ¿no?, es uno que también se va a analizar con los ojos del negocio jurídico por parte del grupo al que le toque este, ¿no? Ese es el quinto caso, el contrato Dreyfus. Un sexto caso es el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón es el tratado por el cual se establece la paz entre Perú y Chile luego de la Guerra del Pacífico, ¿no?, que como sabemos va desde el año 1879, ¿no?, hasta el año 1883, ¿no?, con una ocupación incluso de la ciudad de Lima durante ese tiempo, ¿no?, por los chilenos. Y justo este conflicto evidentemente está conectado con todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? El centro uno de los centros del conflicto es justamente el salitre, ¿no? Después de que los ingresos por el guano van cayendo en los años 1870, ¿no?, el salitre se vuelve un recurso natural importante tanto para Perú como también para Bolivia y Chile en ese tiempo, ¿no? Y hay una serie de intereses económicos que están de por medio, ¿no?, que son parte de las causas del conflicto entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Y este conflicto termina en el caso de las relaciones entre Perú y Chile con el Tratado de Ancón, ¿no?, que de nuevo es un documento que podría analizarse desde otros puntos de vista, desde el punto de vista bélico, político, de tratados internacionales, ¿no? Pero nosotros lo vamos a analizar desde las herramientas que nos da el curso, que son las del negocio jurídico, cuáles fueron las consideraciones para llegar a ese acuerdo de voluntades entre Chile y Perú, ¿no? Y cuáles fueron los contenidos de ese acuerdo. Como saben ustedes, en ese acuerdo se regula la forma en que se iba a dar eventualmente el plebiscito en Tacna y Arica, ¿no? Pero también una serie de prestaciones e indemnizaciones económicas, ¿no? Entonces, ese acuerdo del Tratado de Ancón es el caso para la infografía número 6, ¿no?, el Tratado de Ancón. Y el último es el contrato Grace. El contrato Grace es otro contrato tratado ya en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, un presidente que justamente parte de su fama o de su reconocimiento viene del rol que jugó en el conflicto con Chile, ¿no? Y que justamente Cáceres también juega un rol importante en el contrato Grace, en la aprobación del contrato Grace, que tuvo mucha resistencia en el Congreso de ese tiempo peruano, ¿no? Y que este contrato consiste justamente en un contrato entre el Estado peruano y los tenedores de la deuda externa peruana, representados por Michael Grace, ¿no? Entonces es un contrato que se hace con unos empresarios y comerciantes ingleses que tenían la deuda externa peruana,
para condonar la deuda peruana a cambio de una serie de prestaciones que el Estado peruano les iba a dar a ellos, ¿no? A través de una empresa específica que se constituye para esto, ¿no? Famosamente entre ellos está, entre esas prestaciones se encuentra la administración de los ferrocarriles por un determinado tiempo, ¿no? Y además la concesión de una serie de tierras y demás. Entonces, todas esas concesiones son parte del contenido de lo que el Perú tiene que básicamente conceder para que se le condone la deuda externa que había ido acumulando hasta ese momento, ¿no? Y ese contrato, como los anteriores casos, se va a ver con los ojos del negocio jurídico porque existen una serie de vicisitudes en la celebración de ese contrato Grace, entonces tenemos las herramientas del negocio jurídico para analizarlas. Y esos son los 7 casos que tenemos para escoger este semestre. Como ya les vengo diciendo, muchos de estos casos tienen implicancias evidentemente históricas, políticas, pero también de otras ramas del derecho público, del derecho de los tratados y demás. Pero lo que nosotros vamos a hacer es analizar esos casos, ¿no? Y eventualmente producir una infografía usando las herramientas que vamos a tener en este curso de Instituciones de Derecho Privado 2, ¿no? Y traduciéndolas a una infografía, ¿no? Donde lo que va a haber como información es la idea de explicar en un lenguaje sencillo cuál es el contexto y lo ocurrido en el caso que les toque a cada uno de ustedes, ¿no? Y cómo algunas de las instituciones de negocio jurídico actuales de nuestro Código Civil peruano de 1984 nos pueden servir para entender las cuestiones que sucedían en ese momento respecto del caso que les haya tocado e incluso para quizás algunos de los grupos formular una opinión sobre lo que sucedió o lo que pudo haber sucedido en esos episodios históricos. Entonces, eso es básicamente los casos que ustedes tienen para escoger. Como ven, esto va a ser parte de la narrativa del Bicentenario y las distintas celebraciones que se van a hacer seguramente el próximo año, y la idea también es el resultado del trabajo de ustedes, poder publicar las mejores infografías, ¿no? En el contexto de esas celebraciones por el Bicentenario que seguramente se van a hacer no solamente en el Perú, sino también en la universidad. Entonces, eso es. Estos son los casos que pueden escoger ustedes y ustedes van a mandar su lista de prioridades del 1 al 7, ¿no? En función a cuáles son los casos que más quieren, ¿no? Y en base a eso nosotros les asignaremos a cada uno de los grupos la próxima semana. Ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en la siguiente sesión el miércoles. Saludos.